hubo aumentos en las prepagas y hay que saber qué hacer para protegerte, ¿no? Las prepagas aumentarán hasta 3,7% las cuotas de los planes de febrero, pero como la inflación no había sido del 2%, 2,5% el último mes, en enero y se perfila del 2% en diciembre y se perfila para enero en un 2%. Bueno, la verdad es que llama a la confusión. Pero la cuestión es que se había dicho que iban a aumentar de acuerdo a la inflación. Las prepagas van a aumentar hasta 3,7% las cuotas de los planes de febrero y las compañías de salud incrementarán los precios entre 2,9 y 3,7% los valores en el segundo año del mes. Se puede iniciar una acción judicial contra la aplicabilidad del DNU 7023. Bueno, se podría conseguir aparentemente que se reintegren los montos cobrados en exceso durante 2024. Vamos a hablar con Jimena Abdala, socia de Abogadas de Salud, sobre el tema prepaga. Jimena Abdala, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a usted. Ubícame un poco, porque, a ver, no tengo el dato fresco, pero la inflación de diciembre fue del 2,5, ¿no? ¿Algo así? 2,7 fue la inflación de 2,7. diciembre, efectivamente, y las prepagas en promedio anunciaron aumentos entre el 3 y el 3,7%. Hubo algunas pocas que estuvieron a la par de la inflación, pero en promedio el aumento da mayor. También hay que decir que el aumento anual de las prepagas en promedio durante 2024 rondó el 250%, mientras que la inflación terminó cerrando en 117,8, si no recuerdo mal. O sea, mucho más de la inflación. El acuerdo, ¿te acordás, más. Jimena? El acuerdo había sido, cuando se desató aquel escándalo allá por marzo, abril del año pasado, que se iban a aumentar las prepagas o las cuotas de las prepagas de acuerdo al índice de inflación, e incluso le hicieron bajar los aumentos a muchas prepagas, ¿no? Sí. Luego de la publicación del mega DNU 7023, cuando el gobierno empezó a ver que las prepagas aumentaban significativamente por encima de la inflación, intentaron tomar medidas tanto desde el ámbito administrativo como desde el ámbito judicial. Desde el ámbito administrativo iniciaron una investigación por presunta cartelización, que de hecho se terminó imputando hace pocos meses atrás a 9 prepagas. Justamente cartelización, lo que significa, para ponerlo en criollo, es cuando varias empresas del mercado, las más importantes del mercado, se ponen todas de acuerdo para aumentar, para tomar alguna acción comercial en la misma línea, cosa de no afectarse unas a otras y hacer un frente común frente a la demanda, digamos. Claro. Esto es una práctica que va en contra de la libre competencia. Claro, la cartelización. Ahora, después de eso, las prepagas bajaron las cuotas. Yo recuerdo que sí. Ahora después volvieron a subirlas. Cuando la gente se olvidó del tema, empezaron a subir de nuevo por encima del índice de inflación. Lo que sucedió en realidad es que, como te decía, el gobierno tomó medidas desde el ámbito administrativo, que era lo que yo te comentaba recién sobre la cartelización, y por el otro lado tomó medidas desde el ámbito judicial, que lo que hizo fue, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, demandó a un grupo enorme de prepagas justamente por estar aumentando por encima de la inflación. El objetivo de ese proceso judicial era que los aumentos tuvieran el tope de la inflación. Pero ¿qué pasó? Las prepagas pidieron una audiencia conciliatoria, el juez la otorgó, y terminaron acordando, las prepagas y la superintendencia, en la devolución de dinero del periodo que fue desde enero hasta junio, y luego podían volver a aumentar libremente. Es decir, durante un periodo de tiempo ajustaron la cuota al índice de precios al consumidor, ese dinero lo fueron devolviendo, de hecho hoy en día todavía lo están devolviendo. Lo que sucede es que pactaron la devolución en 12 cuotas con una tasa de interés que no existe. Entonces mucha gente tal vez no lo advierte, pero ese dinero todavía se está devolviendo. Pero lo que sucedió es que a partir de julio pudieron volver a aumentar como les parecía,
que es efectivamente lo que terminó sucediendo. Todos pudieron aumentar por encima del índice inflacionario. Claro, y eso es lo que te preguntaba. ¿Y por qué se nos escapó la tortuga cuando en realidad el acuerdo había sido, o la orden o el decreto, no me acuerdo bien cuál fue la norma administrativa que se hizo en ese momento, era que las prepagas tenían que aumentar solamente atado al índice de precios al consumidor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el recoveco, el resquicio legal para que las prepagas aumentaran por encima de ese índice? Lo que sucedió es efectivamente lo que te comentaba. El objetivo del juicio que llevó adelante la Superintendencia de Servicios de Salud era que se ajustaran al índice inflacionario, pero ese juicio terminó atado por este acuerdo que yo te comentaba. Las prepagas propusieron llegar a un acuerdo conciliatorio, la Superintendencia aceptó este acuerdo conciliatorio, y ese acuerdo contemplaba un espacio temporal acotado. Terminó ese espacio temporal, ya no había norma nuevamente. O sea que el acuerdo finalmente fue para respetar el índice de precios al consumidor de acuerdo a un plazo determinado. Ya exactamente. Excedido ese plazo, esto la mayoría de la gente no lo sabía, por eso te lo pregunto con tanta precisión, porque la mayoría de la gente no sabía. Yo estaba convencido cuando recibía porque lo que pasa es que uno no tiene tiempo de andar monitoreando todos los números que le llegan en el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito, donde uno tiene muchas veces acreditada o debitada la prepaga, ¿no? Totalmente. Pero, claro, uno estaba convencido que le aumentaban de acuerdo al índice de inflación. Nunca se dijo, por lo menos públicamente, que a partir de julio las prepagas iban a tener libertad para aumentar de acuerdo a lo que se les ocurriera. ¿Se dijo eso? Nunca se dijo, pero efectivamente lo que sucedió fue eso. Pero hubo un anuncio, hubo una nota periodística, alguien que lo haya dicho, eso es lo que me extraña, que digamos que lo que había quedado en el imaginario público era que había una norma que se ajustaba por inflación, pero no fue dicho, nos enteramos ahora. Y la verdad es que si me preguntás, en este momento no recuerdo que alguien lo haya dicho, pero claramente... Claro, bueno, a eso voy, claro, me parece una vergüenza esto, una manera de gobernar a espaldas de la gente y de manera, traicionera por parte del gobierno, cuando las prepagas muchas veces son, digamos, la tabla de salvación de mucha gente que está en la clase media o jubilados que hacen grandes esfuerzos para mantener sus prepagas, porque no pueden dejarlas, porque tienen que, comprar remedios, tratarse de enfermedades que son crónicas, y sin embargo el gobierno te deja a la intemperie. La realidad es que, efectivamente, como venimos diciendo, las prepagas siguen aumentando muy por encima de la inflación, pero lo bueno es que se puede reclamar, y esto es importante que también la gente lo sepa. A eso vamos, claro, sí, bien. Es importante que la gente sepa que esto se puede reclamar. Nosotras desde Abogadas de Salud proponemos como estrategia jurídica plantear la inconstitucionalidad del decreto 7023, que fue el puntapié de habilitar a las prepagas a que aumentaran por encima de la inflación. Entiendo que no era el objetivo primordial, pero fue lo que terminó pasando. Entonces, lo que planteamos es plantear la inconstitucionalidad del decreto 7023. Es lo que venimos haciendo con muchos de los clientes del estudio. La realidad es que son procesos judiciales que llevan su tiempo, con lo cual en el corto año que lleva dictado el DNU todavía no tenemos sentencias definitivas al respecto, pero hemos podido conseguir medidas cautelares que justamente van en línea de lo que veníamos hablando. Los jueces consideran apropiado que las prepagas puedan aumentar hasta el índice de inflación. Pregunto, esto es lo que vamos consiguiendo por medidas cautelares. Claro, entonces, cuando el juez dicta la medida cautelar, ¿la dicta para el demandante o la dicta para el colectivo, digamos, para el resto de la gente? Es decir, para si el yo que reclama. Es importante decir que el control de constitucionalidad en Argentina no es para reclama uno y aplica a todos. Es siempre para el que reclama. Claro. Es decir,
Si alguno quiere cuestionar la facturación de la prepaga, tiene que reclamar. No puede depender de que otro reclame para que me impacte a mí, porque no es así como funciona el control de constitucionalidad en nuestro país. Habrá otros países donde funciona de la otra forma, pero no es como funciona en Argentina. Bien, está bueno que lo digas porque eso le aclara el panorama a mucha gente. O sea, yo como individuo recurro al estudio de abogado de ustedes, abogadas de salud, y reclamo la inconstitucionalidad. ¿Cuánto tiempo puede un juez dictar una medida cautelar? ¿Una semana, 10 días, 2 meses? ¿Cuánto más o menos se estima? En realidad depende mucho de el juzgado que toque y el domicilio de el reclamante, porque en función al domicilio del reclamante es el juzgado federal que te toca. Claro. ¿Es federal el fuero? Es federal, sí. Federal. El fuero es federal y depende de dónde te toque, puede tardar más o menos, pero en promedio en el estudio lo que nosotras observamos es que en promedio máximo 3 meses puede demorar una medida cautelar. Algún caso ha tocado que ha demorado un poco más, así como tenemos un montón de casos que a los 15 días tal vez tenemos una medida cautelar. ¿Y la medida cautelar? Pero la verdad es que depende mucho del juzgado que toque. ¿Y la medida cautelar qué efecto tiene? ¿Que se deja de pagar el aumento o que te devuelven la plata que ya te cobraron? No, en principio las medidas cautelares lo que imponen es la obligación de, desde ese momento en adelante, que la prepaga te aumente hasta el tope de inflación. Para lo que es devolución hay que esperar a la sentencia definitiva. ¿Y qué puedo tardar cuánto? ¿1 año, 2 años? En lo que es trámites de amparo, por ejemplo, que es el proceso judicial que más se le asemeja al planteo que nosotras hacemos en tribunales por este asunto, una sentencia puede tardar 2 años, 2 años y medio. Ahora, la realidad es que es un planteo de inconstitucionalidad, de una norma nueva. Los jueces van a mirar con 20 ojos antes de dictar una sentencia definitiva. No es algo sobre lo que ya haya jurisprudencia previa y donde los jueces puedan apoyarse y decir otros jueces ya opinaron igual que yo. Lo que se ataca es la inconstitucionalidad de esa cláusula, no de todo el decreto, ¿no? De 2 artículos del decreto que son particularmente los que limitan la función controladora de precios de la superintendencia. Ajá, bien. No la totalidad del decreto porque versa sobre diversas materias que muy posiblemente ni le afecten al que tiene el reclamo de la prepaga. Entonces atacamos específicamente lo que afecta al que reclama, a la persona que reclama. Bien, Jimena Abdala, queda clarísimo entonces el tema de abogadas de salud. Decinos a dónde se pueden comunicar aquellos afectados que quieran preguntar, averiguar y eventualmente contratar los servicios del estudio. Pueden vernos en redes, en Instagram estamos como @abogadasdesalud.ok y si no a través de la página web que es www.abogadasdesalud.com.ar. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Jimena Abdala, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Jimena Abdala es abogada, es socia del estudio Abogadas de Salud por el tema prepagas. Podés reclamar si ves que tu cuenta vino más digamos, abultada que lo que en realidad debería venir por índice de inflación. Ahí tenés la posibilidad de plantear judicialmente la inconstitucionalidad y podés obtener una medida cautelar para que se frene el aumento y eventualmente para la devolución de lo que haya sido mal cobrado tenés que ganar el amparo que te puede llevar 1 o 2 años. Lo explicó muy claramente Jimena Abdala.